Dice, buenos días y bienvenida a nuestra actividad. La Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña agradece a todos por acompañar en nuestra primera actividad de semestre. Damos las gracias a la profesora Jean-Marie Lugo González, quien estuvo a cargo de la organización y creación del cartel de la actividad. Al señor José Román, a cargo de los asuntos técnicos, como también al deponente doctor profesor Gerardo Hernández Aponte, y a la moderadora doctora Sandra Enrique Sanders. La doctora Enrique Sanders obtuvo su maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Facultad de Educación. Completó su doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico en el Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe. Tiene a su haber varias publicaciones en revistas y libros, además de participar en conferencias en Puerto Rico como en el extranjero. Como editora de la revista Alborada, revista interdisciplinaria de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, recinto donde enseñó como profesora por varios años. Durante los años 2011 al 2012, coordinó el Centro de Investigación y Documentación de Asuntos de la Montaña. Además, como presidenta de la Asociación de Investigación de Historia de las Mujeres. Ha coordinado por 10 años el coloquio de investigación de historia de las mujeres, el cual se celebra todos los años en el recinto de Utuado, UPR. La doctora Enrique es una especialista en el tema de la mujer, ofreciéndole a esta visibilidad y presencia en nuestra historia, como también es una estudiosa del tema historia oral. Ambos temas se manifiestan en sus escritos. Entre sus publicaciones, que son varias, tenemos La historia de su mamá, que tituló Mrs. Beat, la americana. El espiritismo mutuado, la historia de las hermanas Baldoni. Brígida Álvarez Rodríguez, una mujer, una historia. Universidad de Puerto Rico mutuado, a 35 años de su fundación. El rostro femenino de la montaña. Voces de una historia ignorada. Homenaje a la mujer trabajadora de Manatí, de donde ella es oriunda. Esas son algunas de sus publicaciones. Indica María Inés Mendoza, la primera condición para enseñar en Puerto Rico es amar a Puerto Rico. Y esas palabras describen a la doctora Enrique Sanders. Una vez más, gracias a todos. A nombre del Cuerpo de Bibliotecarios de la Universidad de Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña, Colección Puertorriqueña. Con ustedes, la doctora Sandra Enrique Sanders. Muy buenos días a todos y a todas. De verdad que es un privilegio. No sabía que yo iba a tener una introducción como esa. No hacía falta. Ay, por Dios. Agradezco la invitación que me hicieran para presentar al doctor Gerardo Hernández Aponte, a quien quiero muchísimo y admiro un montón. Me parece que es uno de los mejores investigadores, ¿verdad?, que tenemos hoy día. Así que nada, vamos para que el tiempo se acorta, vamos entonces a dar lectura a la biografía de nuestro conferenciante de la mañana. Gerardo Alberto Hernández Aponte nació en Río Piedras en 1979. Es doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha presentado trabajos en congresos en los Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba y Puerto Rico. Es autor de los siguientes artículos: la encíclica apócrifa de León XIII, un episodio del anticlericalismo latinoamericano, y Vuestra Madre de la Santa Montaña en San Lorenzo, Puerto Rico. La articulación del mito de la Virgen en la persona de Elena H. Es autor también de los siguientes libros. Primero,
La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de los Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización, 1898-1921, con la Academia Puertorriqueña de la Historia y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Esta obra fue galardonada con el primer premio en la categoría de investigación y crítica del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, correspondiente a los mejores libros publicados en el año 2013. Este premio es la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria como reconocimiento a una publicación. Otras de sus obras son La salud y la labor social, Ministerio de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, 1887-1921, con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907, con la Academia Puertorriqueña de la Historia. También es compilador y autor del estudio introductorio del libro La cieguecita de la cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, primera mujer novelista de Puerto Rico, con la Academia Puertorriqueña de la Historia y la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres. Actualmente es profesor en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales y del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Con ustedes, el doctor Hernández Aponte. A disfrutar de esta ponencia. Muy buenos días. Agradezco a la profesora María Ordóñez, directora de la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña, haberme invitado a ofrecerles esta ponencia. A la profesora Yanmarí Lugo González, que fue quien la organizó, y a la doctora Sandra Enríquez Seider, que es la moderadora, y al señor José Román Nieves, que nos asiste en la parte tecnológica. Antes de comenzar la ponencia, quiero decirles que el trabajo que les voy a presentar es estrictamente histórico. No tiene nada de aspecto teológico, en el sentido de que yo no vengo a decir aquí si el espiritismo es bueno, es malo, si es real o no. Mi trabajo es puramente histórico. Se desprende de la investigación que hice para mi disertación doctoral y que está publicada en forma de libro. Mi exposición se divide básicamente en tres partes: el contexto histórico, donde surge el espiritismo en Francia, su desarrollo y llegada a Puerto Rico. Bien, también quiero exponerle que el espiritismo que yo le voy a hablar nace en Francia, no tiene nada que ver ni con adivinación, ni con echar cartas, ni con Walter Mercado, ni con religiones africanas. Bueno, dicho esto, comenzamos ya formalmente. A finales del siglo XVIII, un señor llamado Frank Anton Mesmer defendió su tesis en medicina, donde expuso la existencia de un fluido, tanto en los cuerpos animales como en los cuerpos no animados, y decía que la existencia de ese fluido, a ese fluido se debían las causas de las enfermedades en los cuerpos, y llamó a ese fluido magnetismo animal. Es bien importante que usted sepa que esto ocurre en un contexto donde la ciencia se convierte en la panacea de todo. La gente cree que la ciencia va a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Y las religiones comienzan a ser socavadas, la gente intelectual alguna comienza a dejar de creer, algunos se convierten en ateos o en agnósticos, porque echa por tierra diversas creencias mediante descubrimientos geológicos, científicos. Así que este descubrimiento de Frank Anton Mesmer no ocurre en el vacío, ocurre en este trasfondo ilustrado.
Con el tiempo, Franz Anton Mesmer escucha que hay un sacerdote jesuita de nombre Maximiliano Hell que está curando pacientes mediante imanes. Y él cree ver ahí la confirmación de la hipótesis planteada en su tesis doctoral. Con el tiempo, Mesmer no solamente magnetiza personas, sino objetos, y entra en una crisis económica y dos amigos le sugieren que comience a enseñar su arte a otras personas. Y entre sus practicantes tuvo al marqués de Puysegur, que estaba magnetizando a un paciente que padecía de pleuresía cerebral. Y durante el proceso de magnetizarlo, la persona entró en trance y comenzó a describir personas que no existían porque estaban fallecidas, seres que no estaban en este plano. Ahí hay un grabado del siglo XVIII de cómo era que se hacía los pases magnéticos en la época, que es más o menos lo que usted conoce hoy como el hipnotismo. Esto trajo también problemas porque habían personas magnetistas, comenzaron a haber magnetistas itinerantes que se aprovechaban de las damas y las magnetizaban para violarlas. Hay una película que se llama The Magnetist, donde usted puede ver más o menos el trasfondo o el desarrollo de todo esto que le estoy explicando. Esto es mucho más complicado, yo estoy resumiendo, ¿eh? Así que se extendió una ola de magnetizadores por Europa, incluso llegó a América. Y el movimiento se dividió en dos corrientes: los que seguían a Mesmer para curar y los que estaban haciendo el magnetismo para conocer la vida después de la muerte. Y al movimiento se le llamó de forma peyorativa mesmerismo. Bueno, eso todo es a finales del siglo XVIII, principios del XIX. En Hydesville, Nueva York, una familia se había mudado compuesta de Catalina y Lea Fox. Ahí están tres hermanas. Digo, Catalina y Margarita Fox. Lea ya vivía allí, estaba casada. Margarita y Catalina se mudan con sus padres a esta casita donde comienzan a sentir ruidos. Y el 31 de marzo de 1848, las niñas estaban en su cuarto, la mamá subió para acostarlas a dormir. Y una de las niñas, dirigiéndose a los ruidos, le dice: oye tú, patas de cabra, ¿cuántos años yo tengo? Y el ruido fue emitido la cantidad de veces correspondiente a la cantidad de años que tenía la niña. La madre se queda estupefacta y le pregunta a los ruidos si eran un ser vivo o un ser muerto el que los realizaba. Si era un ser vivo, que realizara un golpe, y si era un ser que no estaba vivo, que realizara dos golpes. Y el ruido fue emitido dos veces. La madre queda escandalizada, llama al padre, comienzan a venir los vecinos, y en ese momento nace lo que se conoce como el telégrafo espiritual, que consiste en que la persona va recitando el alfabeto y el espíritu golpea cuando llega la letra para ir formando palabras u oraciones. Esto va a conmocionar todo Estados Unidos porque las hermanas Fox van a comenzar una gira demostrando todas estas sucesos por todo Estados Unidos. Claro, estamos en 1848. Ya después, en 1888, se van a retractar y van a decir que todo se produce por la semidislocación de la rótula. Aunque meses después van a retractarse otra vez y van a decir que era mentira y que los ruidos eran reales. Bueno, a los pocos meses surgió una nueva manifestación que prescinde de un medium. Medium es la palabra de origen latino que se usa para designar a aquellas personas por las cuales supuestamente un espíritu se comunica a través de ella. Más adelante voy a abordar un poco más sobre esto. Y es la moda de las mesas girantes o giratorias o las mesas danzantes, que consiste en que varias personas se sientan alrededor de una mesa y cruzan el dedo meñique entre ellas. Hay instrucciones que dicen que tiene que ser un varón y una hembra, un varón y una hembra, y otras instrucciones que dicen que da igual. Lo importante es que la mesa sea redonda. Y
Puede tardar unos segundos, como puede tardar una hora o menos, depende del caso. Usted hace preguntas, la mesa levanta una pata mientras alguien recita el alfabeto y golpea. Y esto se va a convertir en toda una moda, que hasta en los cafés, en los bares, así como usted va hoy a cualquier lugar, digo, ahora no tanto porque hay pandemia, pero antes, cuando la vida era normal, usted iba a un restaurante y la familia o las amistades, en vez de estar conversando, estaba todo el mundo pegado al celular, pues usted iba a un bar o a un café y la gente estaba entretenido jugando con las mesas y haciendo preguntas. En el centro de este grabado, que es de 1853, hay varias personas jugando con una mesa y aquí en la izquierda hay dos jugando con un sombrero, porque con cualquier objeto redondo se podía realizar también el experimento. Bien. Esto va a ir evolucionando y se va a desarrollar la planchette, mediante la cual pues ya no tienes que recitar el alfabeto, simplemente colocas las manos y escribe. Y va a desembocar en la Ouija. La ciencia se va a volcar a estudiar estos fenómenos, van a haber diversas teorías, que el inconsciente es el que responde, pero bueno. Lo importante con todo esto es que todo este movimiento que le estoy hablando, en el que se va a mezclar el fenómeno de las hermanas Fox y las mesas giratorias y los magnetistas itinerantes, se va a conocer como espiritualismo. Y el espiritualismo va a llegar a Europa y se va a desarrollar por diversos países. Incluso la mesa de las modas giratorias también va a llegar a Europa porque había un doctor en Alemania que tenía un hermano que era comerciante en Nueva York. Y le va a enviar una carta donde están las instrucciones para reproducir el fenómeno. Y él va a lograr reproducir el fenómeno de las mesas giratorias y se va a extender entonces la moda por toda Europa porque los periódicos van a reproducir las instrucciones y van a narrar lo que está aconteciendo. Así que toda Europa se va a enterar de lo que está pasando y se va a volver una moda. De manera que la familia real española incluso acudió como espectadora a ver el fenómeno. Incluso va a llegar aquí a Puerto Rico, como más adelante voy a exponer. Y se va a expandir por toda América. Bien. Llega a Francia, donde Hipólito León de Nizar-Rivail, un profesor de matemática que era un racionalista, estaba estudiando diversos fenómenos magnéticos. De hecho, él era secretario de la Sociedad Frenológica. La frenología era una ciencia que decía que cada parte del cerebro regía sentimientos en los seres humanos y que con el tiempo se va a mezclar con el magnetismo animal y se va a conocer como el frenomesmerismo. Así que era muy común que los médicos tuvieran su busto de frenología. Si usted va al Museo de la Farmacia en el Viejo San Juan, que no sé si todavía existe, y si está abierto en esta crisis cultural que estamos pasando por crisis económica y de otras razones, había un busto, o existe todavía, si no se ha roto, no se lo han robado, de frenología. Si usted ve la serie Doctor House en las primeras temporadas, él tiene un busto de frenología en su escritorio. Bien, así que Rivail comienza a estudiar todos estos fenómenos, se interesa en ellos, asiste a unas sesiones que se están llevando a cabo con unos medium, con una tecnología que se llama la cestita de pico, que usted tiene una cesta y le coloca un lápiz y la voltea. Es como la planchette. Hay diversos tipos de medium. Está el parlante, que es el que habla, o sea, los espíritus hablan a través de él. El psicógrafo o escribiente, que escribe, los espíritus escriben a través de él. El vidente, que es el que ve visiones. El auditivo, que es el que las escucha. Bueno, antes de seguir, yo les voy a colocar en pantalla un breve fragmento de una película y lo voy a explicar para que entiendan mejor un poco de lo que estoy hablando, aquellas personas que no están familiarizadas con esto. En el fragmento que van a ver, solamente las personas que están alrededor de la mesa están vivas. Los dos niños, que es una niña y una niña, están muertos.
y la madre, que es Nicole Kidman, la película The Others, está muerta también. Yo voy a poner un fragmento. La medium es ciega, la van a ver, está sentada con dos varones, uno de ellos lo está ayudando. La voy a poner y después explico de qué se trata. ¿Por qué tenéis miedo, niños? ¿Por qué no queréis ser nuestros amigos? Hablad con nosotros. Hablad con nosotros. Decidme, ¿qué pasó? No se lo digas, no se lo digas. No se lo digas. Si se lo digo, nos dejarán en paz. ¡Mamá! Mamá. ¿Por qué lloráis, niños? ¿Qué pasó en esta habitación? ¿Qué os hizo vuestra madre? Algo sobre una almohada. ¿Fue así como os mató? ¿Con una almohada? ¡No nos mató! Niños, si estáis muertos, ¿por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¿Por qué permanecéis en esta casa? ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos muertos! ¡No estamos ¿Por qué permanecéis en esta casa? No estamos muertos. No estamos ¡No muertos. estamos muertos! ¡No 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 estamos muertos! ¿Se encuentran? Sí. Un poco mareada, eso es todo. ¿Qué ha pasado? Se han manifestado. ¿Los tres? Aparentemente, sí. La madre y los dos niños. Interesante, ¿no creen? ¿Interesante? Estoy muerta de miedo. Cariño. Bien. La medium en este caso es ciega. Los niños que están muertos le transmiten a través del pensamiento lo que está pasando y ella inconscientemente escribe. Así que es una medium semi-inconsciente. Más o menos así eran las sesiones que se llevaban a cabo cuando Revile estaba en estos menesteres estudiando este fenómeno como racionalista. Estaba a punto ya de abandonar todas sus investigaciones cuando varios amigos le entregaron cerca de 50 cuadernos escritos producto de todas las reuniones. Acuérdense que están en un mundo, en una época, en un contexto donde los intelectuales, muchos de ellos o algunos, les cuesta y les es bien difícil creer por fe. Las religiones están siendo erosionadas, así que Revile lo que hace es todos estos grupos lo que están es preguntando acerca de la vida después de la muerte. Y como la ciencia está de moda, está como la panacea, creen que va a resolver todos los problemas, ellos creen que esto es un método científico. Claro, la ciencia va a decir que es pseudociencia, pero ellos piensan que esto es ciencia. Entonces, él se pone a estudiar los cuadernos y fruto de la lectura y de su condensación nace en el 18 de abril de 1857 el Libro de los Espíritus. La primera edición del Libro de los Espíritus, que es la parte dogmática del espiritismo. El espiritismo es una doctrina que cree en la vida después de la muerte, que cree en la comunicación de los vivos con los muertos, que cree en la reencarnación, que cree en la ley del progreso. Y como Revile tenía miedo de poner su nombre para dañar la doctrina, pone el seudónimo, o mejor dicho, el nombre de Allan Kardec, que no es un seudónimo, es el nombre que, según los espíritus, él tuvo en otra existencia donde era sacerdote druida. Después va a salir el Libro de los Medium, el Evangelio según el Espiritismo y otras obras que no voy a entrar en cuestión.
Y así nace esta doctrina que no tiene nada que ver ni con predecir el futuro. De hecho, Kardec odiaba esas cosas de predecir el futuro. Decía que se podía con los espíritus, pero que podían ser engaños y que eso era intrascendente, porque si uno conocía el futuro, descuidaría el presente. Ellos se ocupaban más de cuestiones de conocer la vida después de la muerte, que si hubiera evolucionado, llegaríamos a lo que hoy es la parapsicología. Si hoy fuéramos a las sesiones espiritistas de esa época, y lo digo porque el espiritismo que yo estudié hasta 1907 es muy distinto a todas las variantes que hay hoy, muy distinto. El espiritismo hoy día, pues si haríamos los mismos rituales de la época, quizás le haríamos preguntas como ¿qué podríamos hacer con el calentamiento global? Sería una de las preguntas que le pudiéramos hacer a los espíritus. Pero bueno, después que se publicó la primera obra en francés, porque esto fue en Francia, donde vivía Kardec, estaba el problema de las traducciones. ¿Cómo iban a leerlo las personas que no hablaban francés? Porque el espiritismo, para aplicarlo hay que estudiarlo, hay que leer sus obras. Entonces, en España hubo un señor que se llamó José María de Fernández Colavida, que hasta ahora es el primer traductor de las obras kardecistas al español. Así que el espiritismo llega a América Latina por dos vías. Por Francia, que es el país de origen, y por España, por las relaciones que tiene con sus antiguas colonias. Y en el caso de Cuba y Puerto Rico, porque todavía somos colonias, son las únicas dos colonias que no nos hemos independizado para esa época. Y comienza a desarrollarse. En el caso de Puerto Rico, el espiritismo llega en un contexto donde la iglesia y el Estado están unidos desde la colonización, desde 1508. Así que hay unidad de iglesia y Estado. El Estado defiende a la iglesia a brazo partido. Hay un monopolio total del catolicismo cuando llega. Una de las primeras personas que conocemos que conoció el espiritismo fue Emeterio Bacón Cambiaso, que vivía en Mayagüez. Pero antes de hablarle de él, he de decirle que ya en la década de los 50, estoy hablando de 1852-53, llegó a Puerto Rico el espiritualismo que habíamos hablado, de las mesas giratorias, de las mesas danzantes. En Ponce se hacían experimentos con esas mesas. Y en otros lugares, porque la Gaceta de Puerto Rico, que es el periódico oficial del gobierno español, publicó las instrucciones de cómo realizar las sesiones. Así que toda persona que las haya leído y que tenía curiosidad, comenzó a realizarlas. Y era una moda en boga en todo Puerto Rico del siglo XIX, entre 1853 al 56. Se realizaba en diversos lugares, en la chocolatería, en la farmacia, bueno, en diversos lugares. Así las cosas, en 1872, Emeterio Bacón Cambiaso perdió a su progenitora, Cristina Cambiaso, que era natural de Islas Vírgenes, y entró en una gran depresión. Acuérdense que también estamos en Puerto Rico, aunque la Iglesia Católica es la dominante, los sectores ilustrados se están alejando del catolicismo porque o son masones, o son librepensadores, o son ateos, o son agnósticos. Emeterio era librepensador y le preocupaba qué había pasado con el espíritu de su madre. Va a la mercería Prat y Marimón, que queda en Mayagüez, y el dependiente le entrega el libro de los espíritus. Emeterio estaba buscando la vida de Jesús de Ernesto Renan, pero él le recomendó, este libro le puede ayudar más. Él lo miró con escepticismo, pero bueno, se lo llevó, lo leyó. En medio de la lectura comenzó a notar una luz fosforescente que alumbraba una de las páginas. Él se estregó los ojos y la luz seguía, así que vio que no era una ilusión óptica. Así que decide buscar un reclinatorio en su casa, se arrodilla y pregunta por su madre y pone la mano como si fuera a escribir encima de un papel con una pluma, y la mano se comienza a mover inconscientemente y le dice, amigo, por ahora no puedo decirte nada. Él intenta varias noches seguidas, intenta buscar gente que conozca la doctrina espiritista, que le esté trabajando, no consigue a nadie, aunque sé que en Puerto Rico había ya gente en la década de 1860 que conocía la doctrina, que leía sobre ella y que la practicaba, pero estamos en el siglo XIX, no hay teléfono, no hay medios de comunicación ni internet, o sea, no había manera de conocer en Mayagüez, donde él vivía, él no conocía a nadie.
Intentó, pero no conoció a nadie. Después, en el 1874, va a fundar un grupo de propaganda en su casa. ¿Qué son los grupos de propaganda? Son personas que dan conferencias sobre el espiritismo, que reparten literatura gratuita, ya sea libros, periódicos, hojas sueltas. Y después se van a establecer otros grupos de propaganda en Aguadilla, en Arecibo, en Ponce. Así que el espiritismo se va a ir diseminando por la isla mediante los grupos de propaganda, mediante la prensa, que ya mismo vamos a hablar de ella, mediante obras de teatro, mediante la conversación. Ese señor que está ahí, que es el tatarabuelo de la moderadora, por cierto, Salomón Álvarez Domenech, invirtió gran parte de su fortuna en el siglo XIX en propagar el espiritismo. Él compraba libros, los regalaba, publicaba periódicos, tenía contactos en Francia, en México, en diversas partes del mundo lo conocían, claro, por correspondencia. Y él es quien funda el primer periódico netamente espiritista en Puerto Rico, que se llama El Peregrino, que se publicó en Humacao. Antes de eso, Emeterio Bacón, hasta ahora que sepamos, es la primera persona que publica sobre el espiritismo en la prensa del país. Así que algunos periódicos abrieron sus columnas a publicar artículos, pero periódico netamente espiritista, El Peregrino. Y después se van a fundar otros. Ese, por ejemplo, que está en pantalla, que se llama La Luz, también lo dirigía Salomón Álvarez Domenech, porque a veces las autoridades del gobierno cerraban los periódicos porque atacaba a la iglesia o hacía expresiones contrarias a cualquier cosa que estaba prohibida. En el caso de La Luz, tiene un público más amplio porque ahora acepta a masones y a librepensadores, además de los espiritistas, lo que permite que diversas creencias puedan costear una publicación, distinto al Peregrino, que solamente eran los espiritistas. Ahora La Luz tiene un público más variado que puede costearla y puede tener una vida más lánguida porque los periódicos cuestan publicarlos. Si hoy día, pues en aquel entonces más, porque la mayoría de la población era analfabeta, solamente un escaso público era el que tenía acceso a la lectura y por lo tanto el que podía adquirir el periódico para leerlo. Además de la prensa y de los grupos de propaganda, también se dieron mítines a lo largo de la geografía insular. Rosendo Matienzo Cintrón, que como ustedes saben es un político puertorriqueño muy conocido, fue una de las primeras personas en celebrar mítines después de la invasión estadounidense, porque después de la invasión se separa la Iglesia Católica del Estado, se permite la libertad de culto. Así que Matienzo Cintrón emprendió una cruzada por cada pueblo de la isla, dando mítines a favor del espiritismo. Y no es lo mismo que yo diga que soy espiritista, que lo diga Rosendo Matienzo Cintrón, porque le está dando legitimidad al movimiento. Es como lo que hizo Ricky Martin más o menos con el movimiento LGTBQ. No es lo mismo que cualquier persona diga que pertenece al movimiento a que lo diga Ricky Martin, que tiene reconocimiento internacional porque es un actor. Un cantante. Pues lo mismo Matienzo Cintrón en la isla. Así que el espiritismo se va a expandir por toda la geografía insular. No va a haber pueblo que no llegue, de una manera o de otra, y va a tener practicantes. El gobierno español trató por todos los medios de reprimir el movimiento, mandando a la Guardia Civil, impidiendo que entraran libros, pero los libros entraban de contrabando. Así como entra la droga hoy al país, pues entraban los libros clandestinamente. Y los médicos se van a ensañar contra los espiritistas también, porque va a surgir la teoría de que el espiritismo produce locura, que los manicomios están llenos de enajenados mentales que eran espiritistas. Así que van a arreciar una campaña contra los espiritistas diciendo que son locos. Y también porque dentro de las variedades de medium que hay está el medium curandero. Así que el curanderismo se va a mezclar también con la mediunidad, va a surgir esa variante de medium curanderos y los médicos que combatían ya a los curanderos también se van a unir a desprestigiarlos porque están vinculados al curanderismo.
Así que hay toda una campaña orquestada por el Boletín Mercantil de Puerto Rico, que es el periódico del Partido Conservador Español, por los médicos y por otros órganos de la prensa que también pertenecen o apoyan, no pertenecen, apoyan al gobierno español o a la iglesia. Hay toda una campaña en contra de ello. Y también va a haber un fenómeno adicional, y es que el espiritismo, que aunque era algo oculto, va a llegar al campesinado, y el campesinado va a adoptar aquellos elementos que le interesan y va a quitar, o sea, la parte fenomenológica, y va a quitar la parte de leer las obras de Kardec y estudiarlas. Así que se va a fusionar con el curanderismo y con el catolicismo popular, y va a crearse lo que se conoce como el espiritismo folclórico. Bien. Los espiritistas van a denominar espiriteros a todas aquellas personas que dicen llamarse espiritistas, pero que sus prácticas no son cónsonas con la doctrina kardecista. En este caso, lo que se fusionan con el catolicismo popular. Antonio Torres Solanot y Casa, mejor conocido como el Vizconde de Torres Solanot en España, es la persona que popularizó la palabra espiritero. Yo no he podido localizar quién la inventó, pero sí sé que Antonio Torres Solanot y Casa fue quien la popularizó. Así que aquí en Argentina también he visto que usan la palabra espiritero para designar a aquellas personas que se llaman espiritistas, pero que sus prácticas y doctrinas no son cónsonas con el espiritismo de Allan Kardec. En 1888 se va a permitir que los espiritistas se puedan organizar legalmente, que tengan sus centros. Los espiritistas y los masones, porque van a pasar la ley de asociación. Antes los espiritistas no tenían problema, porque como no necesitan un lugar para reunirse como un templo o una logia, pueden hacerlo en su casa. Y la ley de reuniones de la época estipulaba que cuando había más de 20 personas en un lugar había que sacar permiso. Por lo tanto, no había problema que 8 o 10 personas se reunieran en una casa, y lo que podía parecer un mero compartir eran en realidad sesiones espiritistas clandestinas, que ya desde 1860, en la década de 1860, se celebraban en la isla. Y es a partir de 1888 que se legaliza, como dije. El Centro Unión, que queda en Mayagüez, es uno de los primeros que se funda, porque ya entre 1884 y 1885 trató de establecerse de manera legal, pero la legislación no lo permitía. Así que cuando se crea la ley de asociaciones, se legaliza. Hoy día se llama el Centro Renacimiento en Mayagüez. Sus archivos se perdieron en un fuego en 1935, así que yo tengo el reglamento porque está en el Archivo General de Puerto Rico. Si no, quizás nunca lo hubiera visto. Así que diversas asociaciones comienzan a formalizarse, estableciendo los reglamentos. Yo encontré como 18 reglamentos a manuscrito y publicados. Y del análisis, yo establecí una tipología donde yo divido a los centros espiritistas en 3 clases. En centros de beneficencia, que son los que se dedican a fundar hospitales, porque aunque en la dominación española casi todos los hospitales o están bajo la iglesia o bajo el Estado, yo no he encontrado hasta ahora evidencia de que diga de que si usted no era católico no podía ingresar en el hospital, salvo las constituciones del siglo XVIII del Hospital La Concepción, que es el que está al lado de la fortaleza, donde están las siervas de María, que decían que tenías que entrar, confesar y comulgarte. Yo no he visto, aparte de eso, ningún otro tipo de documentación, ni he visto quejas por parte de los espiritistas o de los masones, como en otros lugares de América Latina, donde se quejaban de eso o donde intentaban secularizar los hospitales. Aquí yo no vi ese intento. Incluso los masones fundan el hospital La Monserrate en Arecibo, y a quienes traen para dirigirla, a las siervas de María. Pero como una de las axiomas principales del espiritismo de Kardec es la caridad, ellos van, además de que había una necesidad grande de hospitales y de asilos en el siglo XIX, ellos van a fundar 3 hospitales. Caridad y Consuelo en Mayagüez, el Porvenir en Aguadilla y el Asilo San Rafael, que también es un hospital, en Utuado. La otra clase de centros que hay son los de instrucción, que se caracterizaron por ofrecer clases sobre el espiritismo.
Y el tercero, los centros de propaganda, que se adjudicaron la patria potestad de fundar centros y tenerlos bajo su jurisdicción y supervisión inmediata. También hay otro tipo de centros, que son los centros familiares, que son reuniones no formales en el sentido de que no tienen reglamento y son formados por miembros de una sola familia. A veces pueden invitar personas, pero están organizados y dirigidos por miembros de una sola familia. Las mujeres mayormente son las que van a actuar de medium, aunque hay varones, como veremos más adelante. Ahí tienen a Francisca Suárez González, que era ciega y publicó, ya veremos más adelante, una obra medianímica. Yo me muero por saber qué libro es ese que ella tiene en la mano, porque ella escribió a Federico de Geto González, que fue nuestro primer comisionado residente, diciendo que tenía varias obras inéditas. De las que ella publicó, solamente tengo una. La otra no la he podido localizar. Puede que esté en alguna colección privada, en alguna biblioteca que yo no haya tenido acceso, o esté sin catalogar en algún fondo. Ahí tienen a Andrés Corazón González, que vivía en Utuado y era medium. De hecho, esa obra que están viendo ahí es una de las primeras comunicaciones medianímicas que se recibe en la isla. Andrés Corazón González fue medium y hubo que viajar a Nueva York a publicarla. Este libro está en colección en la biblioteca y hemeroteca puertorriqueña. Hace más de 10 años estaba en circulación porque nadie sabía que esa obra pertenecía al acervo bibliográfico de nuestra nación. Yo haciendo el estudio descubro, porque si usted la lee no dice nada, mediante una serie de fuentes descubro que esa obra se publicó en Estados Unidos para burlar la censura en Puerto Rico. Gracias a Dios que se conservó y nadie la desechó y se pudo rescatar. Ese año se viaja a Estados Unidos en 1883 y se publican 2 obras recibidas en Puerto Rico por el medium Andrés Corazón González. A ese tipo de obras se le llaman comunicaciones medianímicas, dictados de ultratumba, tiene varios nombres que recibe. De hecho, la primera mujer novelista de Puerto Rico, Josefa Martínez Torres, la primera y única novela fue dictada por espíritu. Yo la conseguí en Argentina y era medium ciega también, igual que Francisca Suárez. La literatura había soslayado todo este tipo de obras. Ahora tengo una colega en Estados Unidos que se llama la doctora Clara Román Odios, puertorriqueña, que está trabajando todas estas literaturas. Bien, ahí está la obra que les dije ahorita, que la recibió Francisca Suárez en Mayagüez. Se llama Un monasterio por dentro, dictado de ultratumba por el espíritu de María del Pilar. Tomo primero. No sé si tuvo más, tomo segundo, tercero, si se llegó a publicar, no he encontrado más nada. Sé de otra obra que se llama, creo que Un monje en 2 existencias físicas, que también lo recibe Francisca Suárez y que tuvo 6 o 7 tomos adicionales que nunca se publicaron. El de Un monje en 2 existencias físicas no he logrado conseguir copias hasta ahora, ningún ejemplar. Bien. También hubo una revista a principios del siglo XX que era dirigida por una mujer que se llama Agustina Guffain. Esa revista fue la encargada de organizar el movimiento espiritista para fundar una federación de los espiritistas. En Puerto Rico, desde finales del siglo XIX, se intentó establecerla. Pero dadas diversas circunstancias como la guerra hispanoamericana, la crisis económica del país, etcétera, etcétera, nunca se pudo lograr. Para 1901, el Edil de Paz comienza una campaña para organizarse. Y finalmente, en 1903, se funda la Federación de los Espiritistas de Puerto Rico. Un 19 de abril, precisamente. Y estableció contacto con federaciones y centros en diversas partes del mundo. Ya los espiritistas del siglo XIX los tenían, pero al unirse como federación, muestran un bloque más sólido frente al catolicismo, frente al gobierno, le da seguridad a los miembros, pueden entablar más fácilmente contacto en el exterior. Así que entre 1860 y 1907 el espiritismo se difundió y se consolidó. Hasta aquí mi presentación de una apretada síntesis. Esto es mucho más profundo de lo que he expuesto. No sé si alguien tenga preguntas y me las quiere hacer ahora.
Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir por chat. No sé qué dice José Román, si también pueden prender el micrófono y hacer la pregunta. Yo tengo una pregunta, Gerardo. Tú mencionas que para 1860, pues ya el espiritismo estaba presente en Puerto Rico. Y se ha dicho que los movimientos revolucionarios, los que participaron en el Grito del Ares, muchos de ellos eran espiritistas. ¿Qué tú crees de eso? ¿Es Bueno, posible que hubo exponentes del espiritismo dentro de los que participaron en el Grito del Ares? sí, los hubo. Por ejemplo, Aurelio Méndez Martínez, que era el que iba a ser presidente de la República, era masón, espiritista y republicano, y así se firmaba. Y era uno de los que dirigía el periódico El Neófito en Moca. Él era un espiritista acérrimo. Y otro que estuvo vinculado al Grito del Ares y era espiritista era Eduardo Heiliger, que era protestante, curiosamente, y es uno de los miembros del grupo Los Bíblicos, según la tradición protestante en el siglo XIX, que estaba en Aguadilla. También era espiritista y en su hacienda se llevaban a cabo sesiones. Pero fuera de esos dos, yo no encontré a nadie más así directo vinculado con el Grito del Ares y con el movimiento emancipador. Sí sé que la prensa los tildaba de separatistas, pero pienso que era una forma para atacar el movimiento. De hecho, hacia 1887, si mal no recuerdo, como parte de los componentes hubo centros espiritistas que tuvieron que cerrar porque el gobernador los tachaba de separatistas y de intentar independizar el país. Pero yo no he encontrado ningún documento, ningún expediente hasta ahora que diga que algunos espiritistas se asociaron para independizar el país. Sí sé que luego de la invasión estadounidense, el Partido Unión de Puerto Rico, que es el que funda Rosendo Matienzo Cintrón, la idea del Partido Unión fue dictada por espíritus en una reunión. Pero fuera de esos casos, yo no he visto aquí mayores prueba documental que me certifique que estaban vinculados directamente al movimiento emancipador. Doctor Hernández Aponte, hay Rafael Acevedo Cruz, dice, muy bueno todo, gracias, Gerardo. Mi pregunta sería más bien, ¿cómo llegas a investigar sobre este tema? Muy bien. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, que es de la iglesia, que es sobre la Iglesia Católica y la invasión, el papel que juega la política vaticana para salvaguardar la iglesia en plena invasión, yo trabajé cómo la iglesia, cómo el monopolio de la iglesia se va reduciendo desde el siglo XIX por los masones, por los protestantes y por los espiritistas. Y cuando llego a los protestantes, pues hay numerosas obras, está la de Silva Gotay, está la tesis doctoral de Ginny Collison, entre otras obras. Y sobre los masones están las dos obras de José Antonio Ayala. Pero sobre los espiritistas, solamente había una tesis de maestría publicada por Ediciones Huracán que se llama La mujer y el iris de paz. Y empezaba de 1900 a 1905. Pero no había un estudio académico que me hablara sobre la llegada de los espiritistas. Eran los mismos espiritistas los que habían escrito sobre ellos. Por ejemplo, Emeterio Bacón, que es uno de los primeros que escribe sus memorias, parte de sus memorias en 1910 y las publica. Era la primera que hablaba, y después Teresa Ñáñez de Otero en los 60 y Néstor Rodríguez Escudero en los 70 y 80, que tiene dos ediciones. Cuando yo leo las obras de Rodríguez Escudero, me percato que la idea que yo tenía en mi mente sobre el espiritismo, equivalente a santería, a hechicería, a brujería, a adivinación, no era consono con lo que estaba planteando Néstor, sino que era algo serio que se estudiaba, y a mí me llamó la atención. Entonces, como no habían estudios, yo dije, bueno, pues aquí tengo un tema viable, un tema sólido, porque las tesis tienen que ser temas inéditos, temas sólidos. Pero estaba la otra preocupación, ¿qué fuentes utilizo yo? Porque yo no podía hacer entrevistas, ni tampoco me gustan las entrevistas porque hay que cumplir. Y yo
me interesa ver siglo XIX, yo no puedo entrevistar a nadie del siglo XIX porque están todos muertos, así que me faltaban los documentos. Yo trabajo con documentos porque soy historiador. Y yo sabía que había muchos reglamentos de los centros, 18 en total, en el Archivo General de Puerto Rico. Pero yo no quería hacer una tesis basada solamente en reglamentos. Y aunque yo sabía que había prensa en Puerto Rico que tocaba el debate, porque Lidio Cruz Monclova, que es el autor de la historia de Puerto Rico siglo XIX, que son 6 volúmenes inmensos, menciona parte de esos debates. Yo dije, aquí me tomará toda la vida porque pensé que eran pocas las cosas. En el 1900, eso pasó, y de momento en el 2005 se me acerca mi director de tesis de maestría, en paz descanse, el doctor Manuel Alvarado Morales, y me dice que las siervas de María, ministra de los enfermos, están buscando un historiador para la causa. Querían canonizar a la monja. Y yo le dije al doctor Alvarado que yo trabajaba en la causa con una sola condición, que ellas me abrieran los archivos para hacer el libro de historia de ella. Y me acuerdo que me abrió esos ojos verdes que tenía. Y yo le dije, bueno, yo no es que quiera algo a cambio, lo que pasa es que siempre he querido hacer algo y pues, si me los van a abrir para la causa de la monja, que me los abran un poco hacia atrás, no pasa nada. Las monjas accedieron, pero cuando yo voy a los archivos de ellas, la mayoría de la información que tienen o de la documentación es siglo XX, del siglo XIX prácticamente no había nada. El Archivo General de Puerto Rico estaba cerrado porque en aquel entonces lo estaban restaurando y yo necesitaba conseguir información del siglo XIX. Y yo dije, bueno, como la Iglesia Católica está unida al Estado, la prensa diaria tiene que publicar anuncios y noticias sobre la llegada de las religiosas. Así que yo comencé a ver la prensa diaria desde 1887 a 1898 y para mi sorpresa, no solamente habían cosas de las siervas de María, sino que también habían cosas del espiritismo. Así que yo cogí y dije, este es mi tema, porque entonces todo lo que había lo comencé a imprimir. La prensa no está como hoy día, que alguna está digitalizada en internet. Yo me tiré página a página en las máquinas de micropelículas que existían en colección puertorriqueña y todo lo que yo veía de las siervas o del espiritismo o temas relacionados lo imprimía o tomaba nota por si acaso después me hacía falta. Así que así fue que decidí finalmente tomar el tema del espiritismo. Cuando vi que no habían estudios, que mis ideas eran distintas a lo que yo pensaba que era el espiritismo, y cuando conseguí la fuente, porque después que yo terminé la monografía de las siervas de María, yo empecé con la prensa a partir de 1848, día a día, porque en 1848 es cuando nace el espiritualismo, que aunque lo que yo estudié es el espiritismo, quería ver el antecedente, cuando llegaba a Puerto Rico, qué decía la prensa insular. Bueno, aquí Silvet Cabrera dice, muy interesante el tema. Gracias a todos que tuvieron a bien colaborar para hacer este evento virtual viable. Mi pregunta, ¿deben cobrar los mediums? ¿Se les puede dar un donativo? Kardec decía que uno no cobraba por lo que era un don y que era cuando usted veía a alguien que le cobraba por un servicio, era una manera de saber que la persona no tenía, que los estaba falseando o que estaba comerciando con el don. De hecho, las sesiones que se hacían en la época de Kardec, porque esto ha cambiado mucho, vuelvo y lo repito, eran para resolver problemas de alguna persona que tuviera un espíritu obsesor o para conocer la vida después de la muerte. Era para resolver, o sea, Kardec decía, si en una sesión usted recibe un mensaje personal de futuro, descártelo, porque eso no es importante y puede ser dictado por un espíritu para hacerte una broma. Igual que si dictaba algún espíritu algún mensaje que era contrario a la razón, debía ser descartado. Si no era contrario a la razón, debía contrastarse con medium que no se conocieran en diversas partes del mundo y así se iba a ir creando ese corpus doctrinal. Por lo tanto, Kardec no aconsejaba cobrar por esos servicios. Antes bien, en el centro espiritista se pasaba una bolsa para recoger limosna, pero era para repartir a la gente pobre, a la gente necesitada. Así que los medios no cobraban. Había gente que cobraba, sí, por diversas razones, para enriquecerse, para explotar a los demás, pero en la época kardecista eso se veía con muy malos ojos, Aquí tenemos otra pregunta. Me doy cuenta ahora que mi madre era espiritista. La pregunta es,
¿Cómo era el movimiento espiritista en Calley para la década de 1930? Anda, yo no he llegado a esa época, yo me quedé en 1907, porque los estudios históricos toman mucho tiempo. A mí me tomó 5 años la investigación para mi tesis doctoral, 5 años, y no corrido. Quizás si hubiera estado más concentrado en ello, aunque yo era estudiante a tiempo completo, pero también cogía otras clases cuando estaba haciendo la investigación y tenía que hacer otras labores, pero me tomó 5 años. Me gustaría investigar del 7 por lo menos hasta la llegada de los cubanos para probar a ciencia cierta cuándo es que llega ese elemento africano al espiritismo, pero pues no sabría decirle porque no he estudiado. Tengo una pregunta. Adelante, Marisa. Hay una relación entre el masón y el espiritismo, porque el símbolo que yo vi de los espiritismos es un triángulo y dentro un ojo. Sí, hay una relación estrecha, porque aunque son cosas distintas y hay masones que no quieren saber de los espiritistas, el espiritismo hizo vínculos con la masonería en el siglo XIX para luchar contra la Iglesia Católica. Incluso se intentó crear una unión espiritista iberoamericana con los masones, que ahora no recuerdo el nombre, pero algunos espiritistas en Puerto Rico, por ejemplo, había el secretario del Centro Unión, José Aparicio Meléndez, publicó un extenso libro, que por cierto nunca lo conseguí, en contra de esa unión. Pero se llevaban muy bien, los masones prestaban sus logias para que los espiritistas se reunieran y fundaran sus centros, auspiciaban sus periódicos, publicaban mutuamente artículos en uno y otro lugar, se hacían mutua propaganda. De hecho, hubo reglamentos que, como dijo la profesora María Ordóñez, adoptaron símbolos masónicos como el ojo, como las dos manos estrechándose. Incluso en uno de los reglamentos vi léxico masónico. Así que hay vínculos estrechos. Pero también, como les dije, hay masones que detestan a los espiritistas en la época y no quieren saber nada de ellos. Doctor, otra pregunta. ¿La mesa blanca es parte del espiritismo folclórico? Bueno, eso de mesa blanca es un término contemporáneo. En aquel entonces eso no se utilizaba. Hay veces que al espiritismo kardecista le llaman mesa blanca, pero hay veces que dentro de ese espiritismo de mesa blanca he visto elementos folclóricos. Porque es que a veces hacer un deslinde entre una cosa y otra es bien difícil, porque una cosa es lo que se supone que sea y otra cosa es lo que se hace. Así que, pero usualmente al espiritismo de mesa blanca se le llama al espiritismo kardecista. Pero a veces se fusiona con el espiritismo folclórico. Aunque hoy el espiritismo folclórico en Puerto Rico hay muchas variables, porque cuando llegaron los cubanos traen la santería. Y además de que en Cuba el espiritismo kardecista se fusionó con diversas variantes, o sea, creó diversas variantes sincréticas de lo que podríamos llamar espiritismo popular y también llegan aquí. Así que hay, cuando usted habla de espiritismo en Puerto Rico, hay desde el kardecista, el trincadista, que es una variante que nace en Argentina, y diversas variantes que se han fusionado con la santería o que siguen todavía el espiritismo folclórico. Pero ha cambiado mucho, incluso les voy a decir más. Hace poco yo tuve la oportunidad de ir a Argentina. En Argentina está el centro espiritista más antiguo en funciones ininterrumpidas del mundo. No quiere decir que no hubo antes que él, hubo antes, pero el que lleva una vida ininterrumpida desde su fundación. Y yo fui a una sesión porque quería verla, porque yo había ido aquí en Puerto Rico y las cosas que yo leía no eran compatibles. Yo dije, acá en Argentina no hay, o sea, sí hubo sincretismo, pero la Sociedad Constancia, que es la más antigua, siempre se mantuvo a la ortodoxia. Y cuando yo fui, me di cuenta de que era también muy distinto a lo que yo había estudiado, que ha evolucionado. Es como el cristianismo. No es el mismo el cristianismo primitivo que estamos hoy en el siglo XXI, que hay muchas variantes, desde los católicos y ortodoxos y los coptos hasta las diversas variantes protestantes. Gerardo, esta pregunta es mía. Adelante. Como historiadora de mujeres, ¿verdad? Que el espiritismo kardeciano postula la igualdad. Eso, ¿no?, es así. Entre el hombre y la mujer. Así que es interesante, ¿verdad?, señalar
que muchas de las mujeres, ¿verdad?, que trabajaron a favor del voto de la mujer eran espiritistas cristianas. De hecho, muchas de ellas hasta hijas de esos primeros espiritistas. Es importante, qué bueno que trae el tema. Ellos no ven ningún, o sea, según las creencias espiritistas, yo puedo ser hombre como lo soy en esta existencia y en la próxima existencia yo puedo encarnar en una mujer, porque el espíritu no tiene sexo. Lo que tiene sexo es el cuerpo donde yo me encarno. Entonces, ellos tenían igualdad, aunque creen en la igualdad de los sexos, hay reglamentos donde no permitían, tengo uno, creo que es en Aguadilla, el Centro Porvenir, que la mujer fuera presidente de mesa o dirigiera la sociedad. Pero la mujer adquiere un protagonismo inmenso porque en el siglo XIX la mujer, como todavía hoy, no puede ser sacerdotisa, solamente o era monja dentro de la religión católica o era catequista, pero más allá de eso no. Ahora tiene un papel preponderante dentro del espiritismo, claro, después cuando lleguen los protestantes, que aunque ya existían, pero eran anglicanos, cuando lleguen las otras variantes del protestantismo en el siglo XIX, pues la mujer va a poder predicar y ser pastora, pero en el siglo XIX le da un papel protagónico a la mujer y le va a permitir escribir, le va a permitir expresarse, le va a permitir ser medium, dirigir centros, que en aquella época era un gran avance dentro de la cultura. Así que el espiritismo es bien importante dentro del ámbito de la mujer. Doctor Hernández, hay aquí otra pregunta de Silvet Cabrera. ¿Puede hablar o abundar sobre los espíritus obsesos? Yo no sé mucho sobre los espíritus obsesores porque la mía fue más bien, mi investigación fue histórica, pero sí recuerdo de lo que leí, y estoy abusando de mi memoria, que el espíritu obsesor es un espíritu que le hace la vida imposible a la persona. O sea, vamos a suponer que yo tengo aquí un espíritu obsesor que me empieza a inducir ideas, sea suicida, o ideas lujuriosas, o ideas de que fume. Y entonces tratan de moralizar a ese espíritu para que los espiritistas en sesiones, para que me deje en paz y se vaya de mi lado y yo pueda tener una vida tranquila. Esos son los espíritus obsesores y se trabajan en sesiones. Se moraliza ese espíritu que está al lado fastidiándome. Esos son los espíritus obsesores. Quizás es mucho más complicado, debe serlo, pero como yo leí, sí, las obras de Kardec para entender cómo pensaban, porque tenía que hacerlo, porque yo no soy espiritista. Yo tuve que leerme las obras de Kardec y tomar anotaciones para tratar de entender cómo era que los espiritistas pensaban, cómo actuaban, en qué creían, qué no creían. Y de lo que yo recuerdo de los espíritus obsesores es eso. No tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere añadir algo, hacer otra pregunta. La profesora Marisa Ordóñez, no sé si quiere añadir algo. ¿No hay preguntas? No hay pregunta. Cerramos entonces. Me parece que sí. Bueno, damos las gracias a todos por asistir y cooperar con nosotros. Y para abril 23 tenemos otra actividad. Ya les llegará el aviso. Pues muchas gracias al doctor Hernández Aponte, a la profesora Marisa Ordóñez, a nuestro técnico José Román Nieves, a Yemari Lugo González, que está a cargo también de la actividad, y a todos y a todas los que se unieron a nosotros en esta mañana. Al doctor Hernández Aponte, como siempre, decirle que estuvo fabuloso. Muchas gracias. Y gracias también por invitarme. Están pidiendo el correo electrónico, yo lo estoy poniendo ahí en el chat. Ay, espérate, que no me salió. Ah, sí me salió. Le puse ahí el correo electrónico, no sé si lo pudo ver la persona que me lo pidió. Que dice,
Ok, que dice JGG, que me pidió mi correo electrónico, yo lo coloqué en el chat, que es Gerardo con r.hernandez3 @. Ok, vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.